Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro curso en esta quinta clase. Vamos a seguir profundizando, conociendo, dándonos la oportunidad de deleitarnos con este contenido de la historia sagrada expuesta en la Sagrada Escritura. Hoy quiero iniciar esta sesión invocando a Dios con las palabras del Salmo primero. Este salmo que nos invita a deleitarnos en la ley de Dios, a meditarla y a contemplarla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta. Todo cuanto emprende prospera, pero no serán así los malvados. Serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos,
pero el camino de los malvados se extravía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo primero nos invita a contemplar a Dios y a suplicarle que nos permita deleitarnos en la meditación de su palabra y encontrar en ella pues este gozo, esta luz, esta fuente y esta inspiración que nos permitirá hacer lo correcto siempre. Vamos hoy a estudiar estas nociones generales y el manejo de la Biblia. Quizás es un poco de resumen de lo que ya hemos contemplado, de lo que ya hemos estado estudiando, para terminar dando unas indicaciones de cómo manejar la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que recordar es que la Sagrada Escritura o Biblia es un conjunto de 73 libros inspirados por Dios que narran la historia de nuestra salvación. La Biblia es el regalo, la carta de amor que Dios ha escrito para los hombres y también la manera como Dios quiere mostrar este plan salvífico para todos sus hijos. Etimológicamente, la Biblia significa libros o en plural, un conjunto de libros. Estos, a pesar de su número, que son 73, como ya lo hemos visto, a pesar también de sus autores diversos y de su diferente contenido, a la luz de la fe guardan una perfecta unidad, porque tienen en común el desarrollo del plan de Dios y han sido escritos bajo la inspiración del mismo Dios. Aunque es diverso el contenido, aunque es diverso el tiempo y aunque son diversos los autores humanos, tenemos en la Biblia una unidad que viene de Dios que la ha inspirado y de Dios mismo que es su autor. Ahora, junto al significado etimológico tenemos también el significado religioso, porque como ya lo hemos estado recalcando, la Biblia es palabra de Dios, no es cualquiera palabra, no es una comunicación como todas las otras comunicaciones, sino es la comunicación del plan de Dios para salvar a los hombres que se ha expuesto en la Biblia. La Biblia es el conjunto de libros inspirados por Dios y entregados a la iglesia, y en ellos se nos narra la historia de salvación. Hay otros nombres como los que conocemos a la Biblia: Sagradas Escrituras, libros santos, libros sagrados, palabra de Dios o sencillamente escritura. De hecho, en algunos pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a leer que cuando se habla de la Biblia siempre se va a referir a escrituras o a las sagradas escrituras, como cuando Jesús cumple una promesa y entonces el apóstol o el evangelista escribe: esto se realizó para que se cumplieran las escrituras. O el mismo apóstol Pablo, cuando está dando cuenta del cumplimiento de Jesucristo, hace lo mismo. Tenemos en la palabra de Dios sus personajes. ¿Cuáles son los personajes de la Biblia? Tenemos que los personajes principales de la Biblia son Dios, por supuesto, y el pueblo que Dios se ha escogido, Israel. Y dentro de este pueblo de Dios vamos a encontrar a la iglesia. La iglesia como comunidad que surge del pueblo de Israel. Los protagonistas del libro sagrado son Dios y su pueblo. Dios que habla y que actúa realizando la salvación, y el pueblo que escucha al Señor y vive este plan o proyecto salvífico.
Dentro de este pueblo está cada una de las personas llamadas a aceptar la salvación. Algunas de ellas tuvieron un papel relevante en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, recordamos entre otras personas a Abraham, a Moisés, a Samuel, a David, a Ruth, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Judith, a Esther, a Sansón y muchas otras más con las cuales Dios hizo una historia y quedaron plasmadas en los libros del Antiguo Testamento que leemos y en donde encontramos inspiración y también pues una ruta para nosotros caminar según el plan de Dios. Ya en el Nuevo Testamento tenemos en primer lugar a Jesús, palabra de Dios encarnada. Y junto con Jesús, pues María, los apóstoles, Magdalena, Bernabé, Pablo y otros muchos discípulos y discípulas del Señor. También el protagonismo de las comunidades o iglesias. ¿Qué hay en la Biblia? ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Básicamente, la Biblia contiene la historia de las intervenciones salvíficas que Dios ha tenido para con la humanidad, desde el principio hasta los primeros comienzos de la iglesia. Es una historia en la que el pueblo y cada una de las personas en ocasiones han colaborado libremente en el plan divino. Y otras veces también en la misma Biblia encontramos cómo algunas personas, algunos pueblos han rechazado esta propuesta y se han opuesto tenazmente a la salvación ofrecida por Dios. Aunque en la Biblia podamos leer cosas feas, estas están puestas ahí para aprendizaje, de una manera pedagógica para que el pueblo, nosotros que leemos hoy, sepamos cómo no hacer, cómo no debemos hacer hoy y cómo sí tenemos que acoger la palabra y la voluntad de Dios. Dios continúa dándonos la salvación, no obstante existe la infidelidad humana. En el tiempo de Israel, en el tiempo de los primeros cristianos y también en nuestro tiempo, Dios sigue actuando, Dios sigue salvando. La división de la Biblia, este cuadro ya se los había presentado antes, pero siempre es importante, ojalá puedan tomarle, bueno, ahorita cuando les mande el archivo por PDF, ojalá puedan guardar esto, que va a ayudar muchísimo, porque es una manera muy gráfica cómo está dividida la Biblia. Sabemos bien que son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Estos libros fueron divididos después por capítulos y estos capítulos en versículos. Ahí de hecho en este cuadro tenemos muy bien cuántos capítulos tiene cada libro y cuántos versículos. Por ejemplo, la carta de Judas solamente tiene un capítulo y tiene 25 versículos. O la carta tercera de Juan también tiene un solo capítulo y 13 versículos. Por el contrario, hay libros muy largos, como el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos y 1292 versículos. O el libro de los Salmos, que ustedes bien conocen, tienen 150 capítulos, que es cada salmo, y 2461 versículos. Esta es la división y por eso decía, este cuadro puede servirnos a todos a iluminarnos y conocer un poco de todo esto. La Biblia se divide en dos partes fundamentales, ya es conocido y ojalá lo tengamos siempre presente. El Antiguo Testamento o la Antigua Alianza, que a veces también se llama Primer Testamento, y el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, que también se llama a veces Segundo Testamento. Hay una división específica
para poder comprender y tener mayor riqueza a estos 73 libros, se nos divide para una comodidad y para un mejor aprendizaje. Y en el Antiguo Testamento tenemos libros históricos, libros didácticos y libros proféticos. Entre los libros históricos del Antiguo Testamento tenemos los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Y tenemos los libros que conocemos como históricos, que en este cuadro están pintados de un color rosa, desde Josué hasta Segunda de Macabeos. Luego tenemos unas narraciones que se encuentran en los libros de Ruth, Tobías, Judith y Esther. Estos libros, Ruth, Tobías y Esther, pues propiamente no son históricos, sino que son libros, se le llaman así, de novelas ejemplares, porque nos presentan a un personaje y nos presentan la vida de estos personajes como modelos a seguir. Por ejemplo, habíamos leído en las misas las semanas pasadas el libro de Ruth, y nos ponían el ejemplo y el modelo de una mujer que ama, una mujer que se compadece de una viuda y que le apuesta a estar con ella y ayudarla en todo. Por eso son ejemplares. Tenemos los libros didácticos, que aquí en este cuadro están pintados de color naranja. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y tenemos después los proféticos, que son los verdes y los amarillos. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los profetas menores, que son los 12. También tenemos los libros de Daniel, Lamentaciones y Baruch. Estos son los 43 libros del Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento también tenemos 5 libros históricos o narrativos. Son los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos 21 libros didácticos, que son las 13 cartas de Pablo, las 7 cartas católicas y la carta a los hebreos, que están aquí en azul y en moradito. Y tenemos un libro profético, que es el libro del Apocalipsis o la Revelación. Además, por necesidades prácticas, cada libro, como ya les había dicho, están divididos en capítulos, y estos a su vez se subdividen en versículos. La división en capítulos proviene de Esteban Lacton, un arzobispo de Canterbury hacia el 1226. Y la división en versículos es de Santes Pagnino para el Antiguo Testamento hacia 1528 y de Roberto Estienne para el Nuevo Testamento hacia 1551. Y una cosa que debemos presumir a los protestantes: todo esto es obra de la iglesia. Todos estos personajes eran arzobispos y, por ejemplo, Santes Panini era monje dominico y el otro también era fraile. Luego los protestantes presumen, pero no conocen, que la división de capítulos y versículos es un regalo y es un trabajo de la Iglesia Católica para la humanidad, ¿no? Si algo tenemos que presumir, pues es de este ejercicio que ayuda a que la lectura de la Biblia pues sea más amena. Porque imagínense leer los 150 salmos sin ninguna división, pues es un poco complejo. O leer todo el libro del Éxodo o del Génesis sin ninguna división de capítulos y versículos, pues a veces no le vamos a encontrar descanso ni vamos a encontrar de dónde a dónde va tal historia. Esto se lo debemos a estos hombres de la iglesia, arzobispo, monjes, frailes, que tuvieron a bien, inspirados por Dios, darnos esta división que a nosotros se nos acomoda y podemos identificarlo mejor. Ahora bien, la composición de los libros.
La revelación de Dios, realizada por obras y palabras, se transmitió, interpretó y actualizó mediante la predicación y la vida de la comunidad. Esto llevó poco a poco a la composición de los libros bíblicos, como ya lo veíamos hace una semana. Cómo fue que los libros se fueron configurando en lo que tenemos hoy en día. Esto desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Todos estos 11, 12 siglos pues fueron los que vieron la luz de estos libros bíblicos. De muchos libros no conocemos el nombre de sus autores. Están los nombres. Por ejemplo, el libro de la carta a los Hebreos. Sabemos que se llama así, pero no sabemos quién fue el autor. O el libro o las cartas de Pedro, las dos cartas del apóstol Pedro. Se llaman así, pero desconocemos quién fue el autor. O el libro de Números, el libro de Levítico. Así se llaman, pero no sabemos a ciencia cierta quién es el autor humano. Lo importante es que estos libros son palabra de Dios. ¿Cuál es el proceso de la composición de estos libros? Para entender esto, hay que tener en cuenta, ya les dije desde hace una clase, que hay dos factores importantes y tenemos que tener muy en cuenta estos factores. Primero, la puesta paulatina por escrito de la revelación interpretada y el hecho de que haya diversos autores en algunos libros bíblicos. Esto quizás a veces nos conflictúa un poco, porque uno creyera y pensaría que un libro fue escrito por una sola persona, y no. Hay en los libros muchos editores, algunos compiladores, y muchos discípulos de algunos discípulos que fueron dándole forma a los libros tal cual como nos han llegado a nosotros. Lo otro, que también es muy importante tener presente, que los libros no se escribieron en el momento en que se están narrando los hechos que allí se cuentan. Por ejemplo, los evangelios se escribieron, el más cercano, 40 años después de que pasaron las cosas de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Las historias de los patriarcas, estamos hablando quizás de 8 siglos después de que existió Abraham, de que existió Isaac, de que existió Jacob, en que se ponen por escritos estas historias. Entonces siempre hay un proceso paulatino, tanto del hecho histórico como también de los autores que intervinieron en el libro, tal cual como nos ha llegado a nosotros. El pueblo de Israel fue experimentando la cercanía de Dios, que se revelaba por medio de palabras y acontecimientos. Tanto las palabras como las acciones divinas fueron interpretándose desde la fe y transmitiéndose de múltiples formas, como la predicación, la catequesis, el culto, la vida y el testimonio. Les decía en una de nuestras pasadas clases, después llegó el texto escrito. Pero antes del texto escrito hay todo un proceso de compilación, de tradición oral, de tradición que se va replicando de generación en generación hasta llegar el momento en que el texto se pone por escrito. Esto se aplica también al Nuevo Testamento, donde la comunidad cristiana fue transmitiendo con la luz de la fe la persona de Jesús, sus obras y palabras. Junto a eso, poco a poco circularon por escrito tradiciones sueltas y diversas colecciones que ya les había comentado, como por ejemplo algunos escritos sobre la pasión, la muerte y resurrección del Señor, sobre parábolas o milagros, que unidas a otras colecciones dieron pie a los evangelios.
En cuanto a los demás libros del Nuevo Testamento, su puesta por escrito siguió un proceso más simple y directo. Por ejemplo, las cartas de Pablo. Esas fueron escritas por Pablo a manera de epístola. Yo voy a redactar esta carta porque se las voy a enviar a la gente que está en Roma, o a la gente que está en Tesalónica, o a la gente que está en Éfeso. Muchos dicen que la carta a los hebreos es más bien una homilía. Algunos de los apóstoles predicó y esta predicación gustó tanto que luego fue puesta por escrita y ya entregada a las comunidades porque invitaba a la conversión, invitaba a conocer pues este misterio de Jesucristo como verdadero y sumo y eterno sacerdote. O también la que hemos estado leyendo en estos días, la carta de Santiago, que más que una carta, pues sí es una exhortación para una comunidad que ha descuidado ciertos aspectos y el autor sagrado, inspirado por Dios, pues está llamando a la conversión. Está diciéndoles, cuidado con algunas actitudes que no son las actitudes que Dios espera de aquellos que le conocen. Entonces, siempre hay este proceso de la composición, diversos autores de un mismo libro, ¿verdad? Por ejemplo, el autor del libro de Isaías, se los comentaba una vez, aunque es un solo libro, tenemos muy claro que son tres autores que estuvieron presentes en tres momentos distintos de la historia de Israel, antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, ¿verdad? Cuando uno empieza a profundizar el texto, se da cuenta de que la temática varía entre el capítulo 39 y el 40, y estamos hablando de otro autor, y del capítulo 55 al 56, y estamos hablando también de otro autor. Lo mismo pasa con otros libros, en donde uno ve que hay otro enfoque, otro vocabulario, otra puesta por otra temática, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el Génesis, cuando uno lee las dos versiones sobre el origen de la humanidad, ¿no? Un Dios que crea al hombre del barro y luego un Dios que crea al hombre como todos los demás animales y de la mujer y saca a la mujer de la costilla del hombre. Estas dos versiones pues fueron complementarias, pero sabemos muy bien que hay diversos autores detrás de ellos. Ahora, vamos a hablar de las fechas de composición que ya estuvimos comentando un poco la semana pasada. Estas fechas de composición pues tienen que ver sobre en qué momento fueron redactados. Y les decía que es complejo precisar con exactitud la fecha en que fue escrito cada uno de los libros de la Biblia. Los biblistas hacen sus aproximaciones y los estudiosos, los historiadores, los arqueólogos, pues van a presentar algunos datos que podrían señalar una datación de alguno u otro libro, pero esto no es absoluto. Quizás después haya otras excavaciones, estén otras investigaciones y lo que hoy nosotros estamos señalando podría sugerirse o podría replantearse. Pero, vaya, lo que sí es que debemos tener presente es que no hay libros de la Biblia, ni mucho menos textos bíblicos que sean más tarde o más viejos que del siglo X. En el siglo X antes de Cristo debemos ubicar a los primeros escritos de la Biblia. Del siglo X al siglo I antes de Cristo. Y los libros del Nuevo Testamento, pues los vamos a ubicar en la década del 50 y más o menos en el 125, 150, los últimos libros. Los autores. Dios y el hombre son los autores de la escritura. De eso no debe quedar dudas.
Dios es el origen o causa de estos libros. Pero, y esto lo subrayo, Él no es su autor literario. Dios se valió de algunas personas de la comunidad como verdaderos autores literarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, para comunicarse al hombre, necesita utilizar el lenguaje del hombre. Y para ello empleó a hombres que escribieran y que redactaran su mensaje en un lenguaje que los hombres podían entender y comprender. Y ahí hay que ver mucho los géneros literarios, el contexto, la cultura, las situaciones sociales en el cual nacen y se nos ofrecen estos libros. Dios se valió de las capacidades literarias de los hombres para la composición de los libros bíblicos. Estos hombres en la tradición son llamados agiógrafos. Como ya se los decía, es una palabra griega, agios, que significa santo, y grafos, escritores, escritores sagrados o escritores santos. Relativamente pocos libros llevan el nombre de quienes los compuso. Muchos son anónimos, otros son seudónimos, al emplear el nombre de un personaje o escritor importante como se acostumbraba en aquella época. Por ejemplo, la carta de Santiago es muy probable que sea seudónima. La carta de las cartas de Pedro es muy probable que sean seudónimas. Y algunos libros, pues no se les pone el nombre del personaje, como los profetas, Jeremías, Isaías, para recalcar y realzar la figura de este personaje. Otros se les atribuyen genéricamente a una persona, sin que necesariamente tal persona haya compuesto todo el libro. Lo importante es que todos los escritores, sepamos o no sepamos su nombre, escriben y transmiten la palabra de Dios. Esto es lo importante. Que quien escribió el Evangelio de Mateo, pues esto no debería ser un dolor de cabeza. Lo importante y verdaderamente necesario es saber y reconocer que lo que está allí en este Evangelio es evidentemente y sin lugar a dudas palabra de Dios. Que quien escribió el Apocalipsis, si fue Juan o no fue Juan, si es Juan el mismo discípulo amado o no es el mismo discípulo amado, esto no debería preocuparnos ni angustiarnos. Lo que sí tenemos nunca que dejar de lado es considerar el Apocalipsis como un libro revelado, inspirado por Dios, en el cual se nos transmite el mensaje de Dios para todos los hombres. Las lenguas y versiones de la Biblia. Las lenguas del Antiguo Testamento son principalmente el hebreo, pero también el arameo y el griego. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Las traducciones antiguas y modernas surgen de la necesidad de poner la palabra de Dios al alcance de todo, que es el proceso por el cual la Biblia se ha ido traduciendo, ¿no? Ya incluso tenemos afortunadamente traducciones de la Biblia en nuestras lenguas indígenas. Hay Biblias ya traducidas al maya, al náhuatl, al otomí y en diversas lenguas indígenas para que también nuestros hermanos que no conocen el español puedan reconocer la historia de salvación de Dios en sus propios lenguajes. Las lenguas bíblicas. En hebreo fueron escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento. En arameo, que ya es el idioma que hablaron los habitantes de Israel después del exilio, que ya no se hablaba hebreo, sino arameo, vamos a leer, a tener algunos pasajes de Esdras y del libro de Daniel
escritos en arameo. Y también vamos a encontrar en el Antiguo Testamento algunos escritos en griego, como el libro de sabiduría, el libro de Macabeos, Esther, Daniel, y todos los libros del Nuevo Testamento van a estar escritos en griego. ¿Esto por qué? Porque recuerden ustedes que Alejandro Magno en el siglo III antes de Cristo conquistó toda esta parte del mundo conocido y los griegos dominaron. Y cuando un dominador llega, impone su lengua, impone su cultura y su religión. Y estos que hablaban arameo empiezan a comunicarse en griego, porque era la lengua de los invasores. Ya después llegarán los romanos y entonces impondrán el latín. En la época de Jesús se hablaba arameo, se hablaba griego y se hablaba latín. El arameo era pues el idioma del pueblo, pero el griego era el idioma comercial y el latín era el idioma jurídico y el hebreo era el idioma religioso, ¿no? Algunos aprendieron el hebreo y otros no aprendieron el hebreo, sino que seguían hablando arameo. Por eso en el Evangelio leemos que para que todos entendieran la causa de la muerte de Jesús, dice el Evangelio, se mandó a poner en griego, en latín y en hebreo, para que todos pudieran comprender, porque era una sociedad un políglota en donde algunos hablaban griego. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan cuando llegan unos griegos y quieren hablar con Jesús. Y Felipe los atiende y ya después Jesús los va a atender. Entonces dicen los biblistas que muy probablemente Jesús también hablaba griego y sobre todo por el trabajo que él realizaba de artesano, de carpintero, que tenía que comercializar con algunas personas y por lo general pues era el idioma que dominaba. Como aquí, la gente que quiera trabajar pues necesariamente tiene que aprender inglés, aunque no sea nuestro idioma nativo, pero la gente que viene pues trae esta obligación, ¿va? Lo mismo pasaba en la época de Jesús. Ahora, las versiones o traducciones. Por ser la Biblia una palabra viva de Dios, siempre se ha procurado que esté al alcance de aquellas personas que no conozcan las lenguas originales. Y gracias a Dios que ya no tienen ustedes que estudiar 3 años hebreo, 3 años griego o arameo o sinaítico para poder entender la palabra de Dios, para poder leerla. De allí que desde antiguo hasta el día de hoy se nos han hecho traducciones para que todo el pueblo de Dios pueda entender las escrituras que siguen siendo palabra actual de Dios para nosotros. Hay unas traducciones muy antiguas, les comentaba la vez pasada. En la época del rey Ptolomeo se mandan a traducir la Biblia judía al griego. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Esta versión griega del Antiguo Testamento se conoce como la Biblia de los 70. ¿Por qué de los 70? Porque invitaron a 70 sabios, 72 sabios, que conocían el hebreo y que conocían el griego, para que ellos tradujeran la Sagrada Escritura judía al griego. Por eso se le llamó así, la Biblia de los 70 o Septuaginta. Después, ya en el siglo cuarto, quinto de nuestra era, tenemos el trabajo de San Jerónimo, que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, al vulgar. Y por eso esta versión se le llama Vulgata, porque era la lengua vulgar o vernácula en la que hablaban las personas. Como ya el Imperio Romano había tomado posesión de todas estas tierras, pues y obligaba a la gente a hablar en latín. Y la gente ya no hablaba griego y ya no hablaban hebreo, y era necesario que la Biblia se tradujera
a un idioma que todos pudieran comprender. Después de eso, vamos a tener las traducciones al español. Lo curioso, la Biblia Reina Valera es la primera traducción al español. Y esta Biblia Reina Valera la tradujeron unos monjes católicos que eran partidarios, desafortunadamente, de las ideas de Martín Lutero. Casiodoro de Reina y Casiodoro Valera fueron los que tradujeron al español esta primera Biblia del latín a una lengua que pudieran entender los hispanos. Pero como tenían estas dificultades por obedecer a la iglesia y tenían estas afinidades con Martín Lutero, pues esta Biblia que nació en el seno de la Iglesia Católica fue la Biblia, que los protestantes tomaron como suya. Recuerden que ya Martín Lutero había traducido la Biblia en latín al alemán para que entendieran los alemanes, y ahora Casiodoro de Reina y Casiodoro Valera traducen al español. Después de eso, vamos a tener hasta el siglo XX y XXI las diferentes traducciones de la Biblia que ya les presenté. La Nácar Colunga, que fue la primera traducción en 1944 de la Biblia, ahora sí, propiamente católica. Y luego la Cantera Iglesia, la Biblia de Staumbinger, la de Jerusalén, la latinoamericana, la del Peregrino, la de Nuestro Pueblo, la Sagrada Biblia, la Dios habla hoy, la Biblia de la Iglesia en América. Todas estas traducciones tratan de ser fieles al sentido original del texto y al lector a quien va dirigida. La diferencia, como ya se los había comentado esa vez, es que entre las diversas traducciones, pues va a haber quizás el método, la técnica, el estilo y el lenguaje de la traducción. Dependiendo de quién traduzca y para quién traduce, pues vamos a tener pues unas Biblias con un lenguaje más elevado o unas Biblias con un lenguaje más sencillo, unas Biblias con unas notas exegéticas más profundas, etcétera. Ninguna traducción, eso sí tenemos que tenerla claro, es perfecta, ¿verdad? Porque lo adecuado, lo más conveniente es poder leer la palabra de Dios en el idioma en el que está, en griego o en hebreo. Pero para ello tendríamos no solo que aprender el hebreo y el griego, sino tratar de asimilar nuestra realidad como si fuésemos personas que viviéramos en esa época y habláramos de esa manera. Ya no, la Biblia se nos da en nuestro lenguaje, en nuestros términos y según el contexto y los ambientes culturales en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Pero, aunque no todas las traducciones son perfectas, todas aportan una riqueza excepcional a la comprensión de la palabra de Dios. Por eso ninguna Biblia se descarta. No hay una Biblia mejor que otra, o no hay una Biblia regular y una mejorcita, no. Dependiendo para qué vamos a emplear la Biblia, vamos a encontrarle el valor. Por supuesto, por ejemplo, si yo voy a dar clases de exégesis bíblica, pues voy a tener que utilizar una Biblia que tenga notas exegéticas. Pero si yo voy a estar en un grupo de oración y voy a hacer oración con la Biblia, pues cualquiera Biblia con un lenguaje sencillo, con un lenguaje cercano, va a ser útil para mi finalidad. Si yo voy a dar una catequesis a papás y padrinos de bautismo, pues una Biblia sencilla con un lenguaje ameno, cercano, pues me va a servir. Pero si yo les voy a predicar a una gente que conoce de lenguaje y de literatura, pues voy a tratar de emplear una Biblia que tenga esa riqueza, una Biblia bien traducida con un bagaje cultural y literario suficiente. Ahora,
cómo manejamos la Biblia. Y esto, les pido paciencia a los que ya saben, este es un curso de iniciación a la Biblia, y entonces, pues, los que ya saben, pues ténganme paciencia y vamos a aprender, cómo vamos a manejar la Biblia. Lo primero que tenemos que tener presente es que los libros de la Biblia tienen unas siglas. Se le da el nombre de siglas a las abreviaturas de los nombres de los libros. Por ejemplo, la J con la N significa el libro de Juan, el Evangelio de Juan, perdón. Y la E con la X significa el libro del Éxodo. Ahora, hay algunos libros que tienen varios números con el mismo título, sobre todo en las cartas o también en el Antiguo Testamento, algunos libros. Por ejemplo, Samuel tiene dos libros, el primero y el segundo libro de Samuel. Y hay que identificar si es primero o si es segundo. Se le pone un 1 antes de la sigla o un 2. O Juan, las cartas de Juan, que son 3. Entonces hay que identificar si es la primera, si es la segunda o es la tercera. O el libro de Crónicas, que también tiene dos libros. El libro de Reyes, la carta a los Corintios, que son dos. Las cartas de Pedro, que son dos, etcétera. Hay que identificar si ese libro, el mismo nombre, son varios libros o uno solo. Y hay que poner el número del libro del cual nos estamos refiriendo. Los capítulos se llaman así a los trozos largos en que se divide cada libro y se indica con un número relativamente grande que va después de la sigla. Por ejemplo, Juan 5 equivale a decir Evangelio de Juan capítulo 5 o Primera de Reyes 2 equivale a decir primer libro de los Reyes capítulo 2. Siempre después de la sigla, el número siguiente va a ser el número del capítulo. ¿Va? Los versículos son trozos más pequeños que los capítulos, son subdivisiones de ellos. Y en cada libro de la Biblia varía el número de los capítulos y versículos. En el cuadro que les pasé, allí tenemos bien cuántos capítulos y cuántos versículos hay. Por ejemplo, Juan 5:8 equivale a decir Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 8. Y siempre van separados por una coma. El capítulo, el número del capítulo, coma, el número del versículo. Ahora, hay libros, y esto tienen que tener mucho cuidado, hay libros que tienen un solo capítulo. Aquí no es necesario poner capítulo 1 de la carta de Judas porque no hay más capítulos. Judas solamente tiene una carta, un capítulo, perdón. O la segunda carta de Juan, o la tercera carta de Juan también tienen un solo capítulo. Cuando eso pasa, se cita el texto tomado de estos libros, los números que se utilizan después de la sigla va a corresponder siempre a los versículos. Por ejemplo, Judas 5. Estamos diciendo la carta de Judas, el versículo 5, no el capítulo 5 porque Judas no tiene capítulo 5. O segunda de Juan 4. Estamos diciendo segunda carta de Juan, versículo 4, porque la segunda carta de Juan no tiene más capítulos, solamente uno. Ahí significaría que ese número está haciendo referencia al versículo. Ahora vienen estos puntos gráficos. ¿Cuándo se usa una coma? Siempre vamos a encontrar la coma, la vamos a poner en medio de dos números. E indica, como ya les había dicho, que el primero hace referencia al capítulo y el segundo al versículo. Por ejemplo, Mateo 4,2 significa Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2. Y la coma nos va a ayudar a identificar. El punto
Este signo se utiliza para significar el y. Ya no es una coma o un guión, sino y. Por ejemplo, Génesis 3,1.9 equivale a decir libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 y 9. 1 y 9. Un punto significa que estamos leyendo y. El punto y coma. Estos signos, cuando van juntos, equivalen a una nueva cita, después de haber hecho una anterior. Por ejemplo, Juan 10, 4, punto y coma, 12, 9. Quiere decir, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4, y Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9. Esto mismo se hace cuando las citas son de libros distintos. Por ejemplo, Juan 1:18, Mateo 5:8. Quiere decir Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, y Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. El guión. Este signo equivale a decir al. Se va a utilizar ya sea entre versículos o entre capítulos o incluso entre libros. Por ejemplo, Juan 7,4-8 quiere decir Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 4 al 8. O Mateo 6, 19, 7, 5. Aquí equivale a decir que va del Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 19 al capítulo 7, versículo 5. La letra S, que en algunas Biblias o en algunos estudios bíblicos también van a encontrar, ordinariamente se utiliza al final de una cita e indica que además de considerar la cita que se ha dado, debe leerse el versículo siguiente. Por ejemplo, Lucas 11:27, S equivale a decir Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 27 y siguiente. Si encontramos dos S, deben leerse los versículos siguientes que hablan del mismo tema. Esto para manejar la Biblia y que ustedes puedan hacer uso de ello. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Espero que podamos, pues sí, disfrutar la clase, aprender de ella. Y recuerden que estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? Es una tarea y es una obligación de todos nosotros, pues sacarle provecho a la palabra de Dios y leerla, ¿verdad? Estamos en este mes que la iglesia nos brinda para encontrarles esta riqueza, para encontrarle pues esta belleza a la santa palabra de Dios y que ella pues pueda seguir inspirándonos y pueda seguir iluminando nuestras vidas. Vamos a ver las preguntas que tengan, si tuviesen alguna pregunta y si no, pues, pues con todo gusto. La siguiente semana, en el mes, vamos a tener un receso porque obligación es 15 de septiembre, es la noche del grito mexicano y entonces pues vamos a estar ocupados en actividades. Si Dios permite, nos vamos a encontrar otra vez en 15 días, con el favor de Dios, para que lo tengan presente. Próximo miércoles, por ser 15 de septiembre, fiesta nacional, no nos vamos a encontrar, pero sí seguimos muy pendientes. A ver, sí, se las voy a mandar con todo gusto la tabla periódica para que la tengan. Todo el material se envía al grupo de chat, por supuesto, al final de la clase. La Biblia Reina Valera, la primera, contaba con libros deuterocanónicos. Sí, ¿por qué? Porque eran sacerdotes católicos.
Ellos estaban haciendo el esfuerzo de traducir al español para que los hispanohablantes, así como Martín Lutero les había traducido a los alemanes, pudieran leer la Biblia en su idioma. Pero cuando se separan de la iglesia y se van a Estados Unidos y allá siguen las ideas, perdón, a Estados Unidos no, a Inglaterra, y allá siguen las ideas de Martín Lutero, pues quitan todo lo que sonaba católico y hacen más bien eco a lo que Martín Lutero estaba proponiendo, que era descartar los deuterocanónicos del Antiguo Testamento porque no los consideraba inspirados por Dios. ¿Por qué en dos evangelios la muerte de Judas es de diferente manera? Esto por las tradiciones. Le insisto, los evangelistas recopilaron una información. Ellos investigaron, ellos fueron inspirados por Dios para plasmar. Cada quien pues arrojó los datos que recibió. Esto, como les había comentado la semana pasada, no es que la Biblia tenga errores, no, sino que la Biblia respeta las libertades literarias de los autores. Y si uno dice que se tropezó y se cayó y por eso murió, y si el otro dice que se ahorcó, pues bueno, esas son las libertades literarias. Lo importante aquí es el hecho de que el traidor no fue capaz de pedir perdón a Dios y reconocer su falta. A ver. Sí, sí, gracias por corregirme. Es Casiodoro Reina y Cipriano de Valera. Sí, no sé por qué yo repetía Cipriano de Reina o Casiodoro repetía el nombre de los dos. Eso está muy bien. ¿En qué idioma es la palabra INRI? Pues está escrita en los tres idiomas de la gente que solía hablar en el tiempo de Jesús. En hebreo, en griego en latín. El INRI, como nosotros lo tenemos, está escrito pues en los dos. Si lo tenemos, por ejemplo, en griego es Jesús Nazareus Rex, no, así está en latín, el INRI. Jesús Nazareus Rex Iudeus. Porque en griego sería Invi, rey sería Basileus, en hebreo pues no sería INRI sino otra palabra, ¿va? Pero nuestro INRI es en latín. Muy bien, si alguien tuviese alguna pregunta, la Biblia de Jerusalén es la que quiero usar, así es. Pues esa está muy bien. Hay una pregunta, las escrituras a las que se refieren las cartas, por ejemplo, de Pablo, ¿a qué escrituras se refieren? Se refieren a las escrituras judías, a las escrituras del Antiguo Testamento, porque como bien lo dice la persona, aún no existía la escritura cristiana. Y entonces, cuando Jesús dice, yo vengo a darle plenitud a las escrituras, o cuando el evangelista dice, para que se cumplieran las escrituras, se están refiriendo a las escrituras judías, a los 24 libros del Antiguo Testamento, tal como se los expliqué ya en una clase. Ahora, ¿cómo podremos distinguir entre una Biblia católica y otra que no lo es? Esta es otra pregunta recurrente. La Biblia católica pues tiene los 73 libros de los cuales ya hemos hecho mención, pero sobre todo la Biblia católica siempre va a tener un imprimatur o un nihil obsta de parte de la autoridad eclesiástica. Por ejemplo, esta Biblia tiene, la Biblia de Jerusalén que yo tengo aquí en la mano, dice, edición aprobada
por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Una conferencia de obispos pues va a da prueba y va a dar testimonio de que es católica. Y así algunas que vienen con un obispo, con el sello de algún obispo. ¿Por qué le pusieron rey de los judíos? Si era justo los que lo estaban crucificando. Recuerden que los judíos decían que Jesús venía a implementar un nuevo reinado. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, del reino de los dioses, del reino de Dios, perdón, para el judío esto era una blasfemia. Los romanos condenan a Jesús por subversivo, porque había un solo rey que era el César y ninguno podía declararse rey. En el Evangelio de Juan, cuando Pilato le pregunta, ¿acaso tú eres rey? Jesús no dice no, pero tampoco se defiende. Y entonces esta fue la condena, afirmar que él era rey. Y evidentemente nosotros celebramos que Jesucristo es el rey del universo y con eso, con esa fiesta terminamos el año litúrgico, ¿no? Con esta fiesta de Jesucristo, rey del universo. Sí, esta Biblia del Sembrador, pues hay que ver, porque no creo yo que sean una tradición. Lo que hacen algunos grupos católicos es tomar la Biblia que ya está traducida y solamente ellos hacen una nueva edición. Por ejemplo, aquí mis hermanos servidores de la palabra, la Biblia misionera que ellos tienen, que de hecho aquí tenemos también nosotros en nuestra oficina, esta Biblia dice, texto de la Biblia Dios habla hoy. Ellos toman una Biblia ya traducida, aprobada, y lo que hacen es darle una edición de su comunidad o de su grupo o de su movimiento. Pero por lo general ya son traducciones ya aprobadas y avaladas por la iglesia. ¿Por qué algunas traducciones católicas utilizan el nombre de Jehová? Lo utilizan por algunos, ya les decía, algunos recursos estilísticos y también porque estas Biblias son ecuménicas. La Biblia Dios habla hoy, la Biblia del mundo hispano y algunas otras Biblias ecuménicas en su versión original utilizan el nombre de Jehová. Una Biblia católica ya aprobada y verificada, pues no va a utilizar el nombre de Jehová. Esas son como las compensaciones de traducir una Biblia con diferentes personalidades de cultos y de religiones, o mejor dicho, de prácticas cristianas diversas. Cuando uno la traduce, un grupo de católicos, como en la Biblia de Jerusalén, o en la Biblia de la Iglesia en América, que todos son católicos, pues no tenemos el riesgo de encontrar una traducción que pueda hacernos un poco de ruido. Pero eso pasa cuando se traduce la Biblia en conjunto, protestantes y católicos, ¿va? Y por eso vamos a encontrar algunas versiones que van a tener ese nombre. ¿Qué significa una cruz antes de un capítulo? Ese ejemplo no lo he visto. Una cruz antes de un capítulo. Bueno, en los misales, si ustedes tienen los misales, en el Evangelio se pone una cruz. Ajá, páseme para ver si aquí tengo el ejemplo. Al principio del Evangelio se pone una cruz para dar a entender al ministro sagrado, al lector, al obispo, al diácono, al sacerdote, que va a proclamar ese pasaje, tenemos que signarnos con una cruz antes de proclamar esta palabra. Si es este ejemplo, bueno,
es ese, pero por eso se pone una cruz antes del capítulo, porque se debe signar como palabra de Dios. Agradezco mucho que hayan leído el Aperuit Illis y sí, me gustó saber que Dios nos abrió la mente para entender las escrituras. Me gustó mucho saber lo que el Papa Francisco nos enseña. Es una carta, les decía que no iban a perder su tiempo, iban a disfrutarla muchísimo, porque va a dar como firmeza y va a dar vida a lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la razón y la necesidad de aprender la palabra de Dios, conocer en su profundidad y cómo la palabra de Dios es un tesoro que tenemos que valorar como lo que ella misma es? ¿Cuál es la manera correcta de referirnos a Dios los católicos? Bueno, puede ser Yahvé, puede ser Adonai, puede ser Padre, puede ser sencillamente Dios, puede ser Señor. La manera correcta pues es, ya Jesucristo nos la ha presentado, y la manera más correcta es llamarle Padre a Dios, ¿verdad? En la palabra de Dios pues Jesucristo nos va a invitar a decir Señor, también nos va a invitar a decir el Dios con nosotros. Hoy leíamos el Emmanuel, etcétera. Las escrituras a las que se refiere, por ejemplo, las cartas de Pablo, ¿a qué escrituras se refieren? Ya esa pregunta la hemos respondido. Es cierto, me gustó mucho leer la carta. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues estamos con este deseo cada vez más de seguir conociendo, de seguir aprendiendo. Yo les agradezco mucho la generosidad y la disponibilidad para aprender este mensaje y esta palabra de Dios, porque sin duda que a todos nos hace muchísimo bien, a todos. Como sacerdote estoy también con ustedes aprendiendo más, leyendo más, buscando de qué manera hacer accesible y sencillo este mensaje, y pues les agradezco la oportunidad. Inviten a los demás, los que no han podido conectarse. Recuerden que la clase queda allí en el Facebook de la catedral. También se les ha mandado el drive en el grupo de WhatsApp a los que están en el grupo de WhatsApp, para que los puedan compartir con algunas personas. La idea es que pues podamos todos aprender y podamos todos conocer. Yo les voy a seguir insistiendo en leer la palabra de Dios. Vamos ya a entrar en la dinámica de los textos sagrados. Y entonces, como tarea, les voy a pedir ir leyendo el Evangelio de Marcos. Vamos a tener un aprendizaje muy sencillo, quizá un poco somero, del Evangelio de Marcos. Es el primer evangelio que se redactó y es un evangelio muy práctico. El Jesús de Marcos es un Jesús que habla y que hace. No es un Jesús de grandes discursos, no es un Jesús de mucha elocuencia, es un Jesús muy sencillo. Y entonces les voy a pedir que durante estos 15 días leamos el Evangelio de Marcos, un capítulo por día, de modo que en 15 días ya estemos casi que culminando el Evangelio. Son 16 capítulos y si empezamos desde mañana, pues en 15 días ya vamos a estar leyendo algo sobre la pasión. Por favor, vamos a tener esto como tarea. Vamos a leer el Evangelio de Marcos un día, un capítulo por día. Y agradecemos a Dios que nos da esta oportunidad. Tarea exactamente, Evangelio de Marcos, un capítulo por día.
Y hoy pues estamos celebrando la Natividad de la Santísima Virgen María, ¿verdad? A veces la gente se pregunta, y se los digo a ustedes, ¿por qué la iglesia celebra hechos o fiestas que no aparecen en la Biblia? Porque la Biblia también es tradición. La palabra de Dios es escrita y también transmitida. Y el hecho de que María fue concebida, pues tuvo que también nacer para poder luego ella en el tiempo engendrar en su vientre a Jesucristo, ¿verdad? Hay 3 nacimientos que se celebran en la iglesia. El nacimiento de Juan el Bautista en junio, el nacimiento de la Virgen María hoy y el nacimiento de Jesucristo en diciembre. Y la Virgen María en diciembre, el 8 de diciembre, celebramos su concepción, ¿verdad? Y 9 meses después, para ser lógicos y para tener esta coherencia, 9 meses después celebramos la Natividad. Es una fiesta que nos invita también a agradecer a Dios por el nacimiento de nosotros. Y yo hoy les decía a la gente en la misa, para pedir a Dios por el nacimiento de aquellos de quienes se les quiere impedir esta oportunidad. ¿Verdad? Para que los tengamos muy presentes y oremos para que el aborto no se normatice, ¿verdad? Aunque los políticos aprueben, pues una sociedad no se puede acostumbrar a que el aborto sea algo normal, no, sino que tenemos que normalizar la vida, porque para eso estamos, para llamar a la vida y predicar pues la vida que Dios nos enseña. Vamos a invocar entonces a María con las palabras del ángel y las palabras que su prima Isabel le dirigió a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Muchas bendiciones, nos vemos en 15 días, pásenla muy bien y que celebren muy bien y que oremos los que estamos aquí en México, oremos por este país y tengan muy presente el 15 a toda esta nación que cree en Dios y que quiere seguir confiando en el Señor, para que los tengamos muy presente en nuestras oraciones. Saludos hasta Cozumel y Colombia. Saludos a todos y muchísimas gracias. Qué bueno que podamos compartir este momento y a la luz de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Hoy he venido a una cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir
ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Jesús, nada me turba si estás junto a mí. Por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo.